Muchas gracias. En principio, un enfoque, no sé si aparece en el programa como herramientas financieras para pymes. Muy bien, quiero hacer una distinción. Ustedes notarán que en esta diapositiva el título que aparece es Herramientas financieras en comercio exterior. Y la explicación que quiero dar es que en el comercio exterior no hay tamaño de empresa. Puede ser una persona natural, puede ser una pequeña empresa, mediana empresa o corporativa. Las herramientas de comercio exterior son únicas y transversales para todo tipo de tamaño de empresa o de persona. Entonces, vamos a dar comienzo y no voy a hacer precisión de ningún tipo específico de empresa o de tamaño de empresa. Muy bien, entonces quisiera comenzar por definir cuáles son las necesidades de las empresas. Y estoy hablando de las empresas que están involucradas en el comercio exterior. Por un lado tenemos a un exportador, y ese exportador quiere, obviamente, vender, exportar, y por supuesto quiere cobrar en el menor plazo posible. Pero también tenemos la situación de un importador, quien quiere primero recibir la mercadería y luego tener que pagar. Muy bien, entonces, si comparamos las necesidades de una empresa frente a la otra, vamos a encontrarnos con que las necesidades de ambos son completamente diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿quién se lanza primero? ¿El exportador a enviar su mercadería y luego confiar en que le va a llegar el pago? ¿O el importador se va a lanzar a enviar el dinero y de igual manera persignarse para que luego le llegue la mercadería? Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Hay confianza entre las partes? Probablemente no. O probablemente si la empresa tiene muchos años trabajando, sí. Pero vamos a enfocarnos desde el punto de vista de aquel que no conoce a la otra parte y que tiene que dar un primer paso. Muy bien. Entonces, tenemos una contraposición entre lo que el comprador quiere y lo que el vendedor quiere. ¿Cuándo desea que le paguen el exportador? Pues, por supuesto, el día de hoy, antes de enviar la mercadería. ¿Y cuándo desean pagar los compradores? Por supuesto que más tarde. Entonces, la situación la tenemos al frente. Tenemos medios de pago. Esos medios de pago son la forma en que vamos a enviar el dinero o cómo hemos pactado con nuestro comprador o nuestro proveedor para efectuar el pago. Entonces, por el lado izquierdo, en el lado izquierdo del slide, ustedes encuentran lo que quiere el comprador y en el orden que aparece en el lado izquierdo va a ir considerando desde el menor riesgo hasta el mayor riesgo. Entonces, comenzará con la cuenta abierta. ¿Qué cosa es la cuenta abierta? Es el envío de dinero anteriormente, significa un riesgo menor para el vendedor, pero no un riesgo menor para el comprador. Y el siguiente paso va a ser la cobertura media con la cobranza documentaria, luego la carta de crédito y luego el pago adelantado. Entonces, dicho esto, hay también una relación del costo de los medios de pago involucrados, lo vamos a ver un poco más adelante. La cuenta abierta es más barata, estamos hablando de aproximadamente $20-25. Cuando hablamos de cuenta abierta estamos hablando de transferencias internacionales. Nos vamos a la cobranza documentaria, que si yo estoy pensando en una exportación o una importación de aproximadamente $25,000, me cuesta $150, al importador le cuesta $150, y en tercer lugar viene la carta de crédito, que al importador le cuesta aproximadamente, sobre los mismos $25,000, $250. Y finalmente el pago adelantado. Nadie quiere el pago adelantado, todo el mundo quiere el pago después, desde el punto de vista del comprador. Si analizamos al vendedor, tenemos otra situación,
y es que el vendedor les había dicho quiere la plata adelantada, o sea, quiere liquidez, porque en la medida en que reciba liquidez se va a financiar con la plata del importador, sin tener que recurrir a una institución financiera y tener que pedir préstamos que obviamente van a encarecer el costo y por ende reducir la utilidad que se haga por producto. Entonces, el pago adelantado es lo primero que le interesa al exportador y luego viene la carta de crédito porque significa una cobertura mayor, una seguridad mayor, una protección contra el riesgo. En siguiente lugar viene la cobranza documentaria y luego viene la cuenta abierta. Muy bien, entonces, enfrentados nuevamente las necesidades del exportador y necesidades del importador, estas se van a definir según algunos factores que voy a mostrarles a continuación. En primer lugar, tenemos el tiempo. ¿Cuán rápido necesito la mercadería si estoy importando? ¿O cuán rápido quiere el comprador la mercadería? En segundo lugar, poder de negociación. ¿Me estoy enfrentando con un elefante o me estoy enfrentando con una hormiguita? Si yo soy el exportador y soy una pequeña empresa y me estoy enfrentando con un monstruo de grande como comprador, obviamente el que va a poner las condiciones va a ser el elefante y no la hormiguita. Pero si al revés yo soy el comprador y yo soy grande y me enfrento a uno pequeñito, entonces obviamente el tamaño va a definir y por eso es que en la imagen aparece uno contra otro haciendo fuerza para ver quién gana. Muy bien, pero también es importante el plazo de pago. ¿Qué ocurre? Ustedes van a hacer su primera exportación y se encuentran con un comprador y el comprador les dice: muy bien, yo estoy interesado en tu producto, pero necesito que me des 30 días para pagar o 60 días para pagar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Eso significa que si aprueban otorgar el plazo de pago, eso va a significar que ustedes van a tener que de alguna manera cubrir el desfase financiero, que significa darle crédito a alguien, ¿correcto? Entonces, el impacto va a ser probablemente tener que voltearse contra una institución financiera que les financie para producir y luego exportar, ¿de acuerdo? En buena cuenta, ustedes están financiando al comprador. De igual manera, si ustedes son importadores, entonces, y ustedes piden crédito, entonces el exportador en el otro lado del mundo va a pensar: muy bien, pero darle crédito significa tener que recurrir a financiamiento, pero no solamente eso, también significa averiguar qué tan buena reputación tiene el comprador, que son ustedes, y si se merecen o no merecen que se les apruebe un crédito. Muy bien, pero además, si ustedes se fijan al lado derecho de la diapositiva, aparece la palabra país y unos cuantos interrogantes. ¿Es importante el país a donde estamos vendiendo? Definitivamente, en varios sentidos. Una, por lo que significa el riesgo país. Riesgo país significa, en pocas palabras, significa la habilidad que tenga el comprador en ese país de convertir su moneda en dólares para poderles pagar a ustedes. ¿Ok? Un ejemplo, Venezuela. ¿Cuán complicado es para un comprador venezolano convertir los bolívares en dólares para poderles enviar el pago a ustedes? ¿Correcto? Entonces, ese es el primer punto que se considera en el riesgo país, riesgo de convertibilidad. A eso se le llama riesgo de convertibilidad. El segundo tema que tienen que tener en cuenta los venezolanos para poder comprar del exterior es lo que se llama el riesgo de transferibilidad, que también se incorpora dentro de lo que es el riesgo país. Quiere decir, muy bien, el comprador venezolano puede comprar los dólares,
pero puede transferirlos, puede sacarlos del país. Muy bien, en algunos casos esto es un tema restringido. Ejemplo, Venezuela. Ejemplo, Argentina. Entonces, en este momento, por ejemplo, en Argentina estamos viendo una dificultad, y es que para poder importar, para que alguien pueda importar, tiene que haber exportado el mismo monto, si no, no le dan el permiso para que pueda emitir o para que el Banco Central le dé los dólares para pagar al exterior. Entonces, hay un riesgo país que tiene que ser considerado en el momento de tomar la decisión. Quiero vender a Venezuela, quiero vender a Argentina, no son los únicos ejemplos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Me van a poder pagar? ¿No me van a poder pagar? Ejemplo, ahí hace un par de años atrás, no sé si ustedes recuerdan, en las noticias apareció que compradores venezolanos debían aproximadamente 600 millones de dólares al Perú como efecto de que no podían, de que los importadores de textiles, y los principales afectados fueron lamentablemente los pequeños empresarios de Gamarra, Venezuela no pagaba los 600 millones que le debía como contravalor por las exportaciones peruanas de textiles a ese país. Entonces, ese es obviamente un riesgo que tenemos que tener en consideración para el momento de hacer nuestros negocios. Muy bien, entonces, finalmente, riesgo es una palabra clave. Y tenemos que definir si al haber exportado nos estamos poniendo nosotros sobre un cable y caminando y tratando de balancearnos para ver si nos caemos o no nos caemos. La pregunta o el ejemplo que siempre digo es el siguiente. Muy bien, a ustedes les sale una exportación, digamos, por $50,000. Ok, y el comprador les dice, envíame la mercadería, que cuando me envíes la mercadería, entonces te envío el pago. Si ustedes, por el afán de tratar de vender, que es natural, todo el mundo quiere, si exporta, quiere vender, por el afán de vender, y si ustedes aceptan, entonces lo que están haciendo es lo que este señor está haciendo en ese cable. Están timbeando con los $50,000, que es exactamente lo mismo que irse a un casino y meter en las máquinas $50,000. Es probable, remotamente, de que ustedes sean los afortunados de la noche, pero es probable también que no. Entonces, la pregunta es, ¿me corro el riesgo o no me corro el riesgo? Muy bien, entonces, estos que aparecen en el centro de la pantalla, los tres que aparecen en el centro de la pantalla, son en resumen los tres medios de pago que se utilizan en el comercio exterior. Las transferencias internacionales, a las que se le llama Open Account también. En segundo lugar aparecen las cobranzas documentarias y en tercer lugar las cartas de crédito. Entonces ustedes ven que alrededor de esos tres medios de pago hay una serie de ejes que significan algo. La transferencia internacional, por ejemplo, si yo veo la línea vertical, va a ser la más económica, su costo es el menor, comparado contra la cobranza documentaria y la carta de crédito. Conforme yo subo verticalmente por la línea vertical, voy a encontrar $25 en la transferencia internacional, aproximadamente 150 la cobranza documentaria y $250 para el importador en la carta de crédito, cuando estamos hablando del mismo ejemplo que mencioné hace un rato, $25,000. Pero en términos de seguridad, entonces uso la línea horizontal. Y entonces menor protección tengo en la transferencia internacional, mediana protección tengo en la cobranza documentaria y la máxima protección en la carta de crédito. También esto está asociado a la línea vertical que aparece al lado derecho, y esa línea vertical implica la complejidad. Entonces, si yo voy de la transferencia internacional, que es muy sencilla, nadie tiene que saber nada, todo lo que tienen que hacer es ir, decirle a su banco, cárgame en cuenta $2,500 y transfíreselo a fulano de tal. Eso es todo lo que tienen que saber para hacer una transferencia internacional. Mientras que
en la cobranza documentaria necesitan un conocimiento medio y, por supuesto, aparece el cubo de la carta de crédito. No es tan complicado como el cubo. Yo puedo resolver una carta de crédito, pero no puedo resolver un cubo. Pero la idea de esta diapositiva es que ustedes se hagan, tengan en presente que para poder llegar a la carta de crédito tienen que pasar por el proceso de la internacionalización que involucra saber de Incoterms, saber de logística internacional y saber todo aquello que involucra el comercio exterior, entre otras el aprender sobre cartas de crédito. Muy bien, entonces, en resumen, tengo 3 medios de pago. ¿Hay medio de pago seguro? Y la respuesta es, lamentablemente, no. No existe un medio de pago seguro o 100% seguro. La carta de crédito es uno de los más seguros, pero no cubre el 100% de la transacción. Entonces, ¿cómo mitigo los riesgos para eliminar o reducir los riesgos a los que me expongo? Muy bien, hay algunas ideas que aparecen al pie de esta diapositiva. Si ustedes se ven sobre el lado izquierdo, dice hay que evaluar al proveedor, si es que estoy trabajando como importador, o al comprador, si estoy trabajando como exportador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conseguir informes comerciales. ¿Ustedes conocen Infocorp? Infocorp es un sistema que nos dice que quienes tienen un mal récord financiero en nuestro país. Si ustedes tienen acceso a un banco, ese banco les puede dar algún tipo de información, pero si no, también en San Isidro, en Las Begonias, hay un local de Infocorp donde ustedes por una módica suma pueden comprar informes comerciales de un proveedor o de un comprador. Entonces, ustedes pueden averiguar si paga bien, si no paga bien, si se retrasa, si no se retrasa, si está bien calificado, si no está bien calificado, etcétera, etcétera. Muy bien, exactamente igual que como funciona Infocorp en nuestro país o funciona Certicom en nuestro país, 2 compañías que ofrecen información de riesgos, también lo pueden hacer en el exterior. También pueden hallar informes comerciales. Hay 3 empresas en nuestro país que lo ofrecen. Una se llama Dun & Bradstreet, Dun y Bradstreet, y la segunda es COFACE, y la tercera es Informa del Perú. Las 3 empresas ofrecen informes comerciales, sobre un comprador en el exterior, si ustedes están exportando, o sobre un proveedor en el exterior, si ustedes están importando. Muy bien, entonces, ojo, ausencia de información no es buena señal, como no lo es encontrar que alguien deja de pagar, como no lo es encontrar que alguien se demora en pagar, ¿correcto? Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo estoy exportando y descubro en los informes comerciales que hay un comprador que no paga, obviamente yo ya sé que al exportarle a este señor estoy definitivamente timbiando el dinero de la exportación. Muy bien, entonces eso me permite tomar una decisión inteligente o una decisión consciente de si corro el riesgo o no corro el riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien. En segundo lugar, la segunda imagen se refiere a manejar los términos del contrato de compraventa. Muy bien, si no has hecho una exportación y no has escuchado nunca lo que es el contrato de compraventa, entonces todavía no has completado el proceso de internacionalización. Si no sabes de qué se trata el contrato de compraventa o no has escuchado nunca de lo que es la Convención de Viena de 1980, entonces probablemente estás utilizando un modelo de contrato que no es el adecuado. En ese contrato de compraventa deberías de incorporar no solamente las condiciones de pago, sino además
multas y penalidades por incumplimiento, las leyes aplicables. ¿Cuáles se van a aplicar? Las de China, si estás vendiendo a la China, o se van a aplicar las leyes del Perú. Imagina cuál sería la complicación si cierres un contrato de compra-venta con un comprador chino y el comprador chino no te paga. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a irte a pelear a la China con leyes chinas sin saber chino? Complicado, ¿no es cierto? Muy bien, pero igualmente pensará el chino al comprarte a ti. Qué complicado puede ser comprarle a un exportador peruano si no habla castellano y no tiene, digamos, conocimiento de las leyes ni un representante localmente. Entonces, ese es un tema que debería ser definido en el contrato de compraventa. Y finalmente, también la incorporación de lo que se llama la cláusula de arbitraje. Esta es una gran ventaja que otorga la Convención de Viena, de la posibilidad de incorporar dentro del contrato de compraventa cómo resolver el tema si es que hay algún problema. Todas las cámaras de comercio, incluyendo la CCL, tienen un área de conciliación y arbitraje que ayudan en la solución de disputas comerciales con otros países, suscriptores de la Convención de Viena de 1980. Y finalmente, el medio de pago que hemos venido introduciendo en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿cuál es la importancia de definir correctamente el pago? ¿Qué me tengo que preguntar? Tengo que preguntar cuánto se pagará, cuándo se enviará el pago y cómo se realizará el pago. Muy bien, en relación a esto, tengo unos 4 ejemplos que quiero mostrarles el día de hoy. El primero, tengo un proveedor en una página que todo el mundo probablemente conoce, alibaba.com, y este señor está ofreciendo unas botellas de vidrio para aceite y para vinagre. Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, como a la mitad de la diapositiva, aparecen las condiciones de pago. Vamos a ampliarlas para poderlas leer claramente. Y aparece lo siguiente: orden mínima, 3.000 juegos. Y los términos de pago son LC, DP y TT. ¿Qué diablos es esto? Entonces, ¿alguien está familiarizado con esos términos? Muy bien, el que no, ya sabe que tiene que aprender esos términos. Lamentablemente, para el nuevo exportador o para el nuevo importador, se les plantea un problema. Entonces, ¿qué diablos es esto? ¿Cómo se come? Muy bien, LC viene del nombre en inglés, Letter of Credit, y es SL partido C, es una clave o un acrónimo que habitualmente se usa cuando importamos o cuando exportamos. ¿Y qué quiere decir? Que se tendrá que utilizar cartas de crédito. El siguiente, D partido P, significa Documents Against Payment, que significa documentos contra pago. Esto es un acrónimo que se utiliza para las cobranzas documentarias. Y finalmente, T partido T, que significa Telegraphic Transfer. A pesar de que ya hace muchísimos años, por lo menos 30, que no se hacen transferencias a través del telégrafo y nadie usa el telégrafo, hay mucha gente que todavía sigue usando estas siglas y que lo que quiere decir que es una transferencia, es una orden de pago, es una transferencia internacional. Muy bien, entonces la pregunta es, me están ofreciendo esta mercadería y yo tengo que elegir cuál medio de pago elijo. Entonces, ¿cuál elijo? Si soy el importador, ¿cuál me conviene? ¿Me conviene la carta de crédito? ¿Me conviene la cobranza documentaria? ¿O me conviene la orden de pago? Ok, me conviene la orden de pago por lo barato, pero ¿y si les dicen manda tu plata primero, que cuando mandes la plata yo te envío la mercadería? Ahí las cosas cambian, ¿no es cierto? Y si no pienso
en el costo, sino pienso en la seguridad, obviamente me voy a tener que ir al otro extremo y voy a tener que pensar en la carta de crédito. Entonces, ojo, es muy importante definir no solamente el medio de pago que se va a utilizar, sino cómo se va a utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien, otro ejemplo. Acá tengo a Kao Company, que también me está ofreciendo, ojo, estos son ejemplos de importación, pero son perfectamente válidos para cuando ustedes coticen al exterior, pueden utilizar estos mismos ejemplos. Entonces, cash in advance. ¿Qué significa cash in advance? Significa transferencia internacional y significa que el riesgo, ¿quién lo corre? ¿El importador, ustedes, o lo corre el exportador? 100% es el importador quien corre el riesgo, porque ustedes envían el pago y tienen que confiar en que el proveedor les envíe la mercadería. Claro, ustedes dirán, no, pero esta es una orden chiquitita, son 2,000 y pico de dólares, no hay ningún problema en hacer la orden de pago. Bueno, a ustedes de repente les sobra el dinero, no creo que a nadie les sobre como para dar por perdida, aunque sea una suma reducida. Tenemos un tercer ejemplo, y este señor es todo lo opuesto. Vende solamente $3,000, pero exagera en protegerse cuando pide carta de crédito irrevocable y a la vista, es a la vista. Muy bien, entonces, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo que si ustedes son los importadores, paguen $250 por una orden de 3,000 y pico de dólares. No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Normalmente el tamaño del pedido define la seguridad que una de las partes quiere tomar. Entonces, si ustedes son los importadores, ¿quieren protegerse con una carta de crédito? No, probablemente el mayor interesado sea el exportador, y si ustedes son los importadores van a tener que manejar la muñeca o aprender a negociar para convencer de que quien exporta les puede enviar la mercadería y luego ustedes envían la plata, o pactar algo como lo que se plantea a continuación. Y aquí tenemos el último casito. Muy bien, este señor está vendiendo 330 toneladas métricas de de planchas de acero galvanizado en bobinas. Para que ustedes se hagan una idea, aproximadamente las bobinas de acero galvanizado están como en $700. Eso significa que aquí tenemos una cotización por aproximadamente 200 y pico mil dólares. Y fíjense qué es lo que pide el proveedor. Pide 20% adelantado y el saldo contra la copia del BL. Ok, ¿qué significa esto? Uno piensa, pero si es BL, es el conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es evidencia de que el exportador ya exportó. Ya exportó, cuidado, que de repente no es así y la mercadería está por exportarse. Podría ser lo que se llama el Forwarder Cargo Receipt, o un recibo de mercadería para ser embarcada, pero no todavía embarcada. Entonces, ustedes van a adelantar cerca de 200 y pico mil dólares y cruzar los dedos para que les despachen la mercadería. Al revés, si ustedes son los exportadores, ¿ustedes creen que haya algún incauto, si ustedes están exportando 200 y pico mil dólares, de atracar con este tipo de situación o con este tipo de propuesta? No. Entonces, cuidado, este tipo de cosas se ven en el mundo. Y ojo, lo digo siempre en mis charlas, cabeceros no solamente los peruanos, ¿ok? En todo el mundo los hay, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo, mucho ojo. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar uno de los productos que se ofrecen en comercio exterior en todo el sistema financiero peruano. Y aquí tenemos desde envío y recepción de fondos a través de transferencias internacionales, cómo gestionar cobros y pagos a través de cobranzas documentarias,
cómo asegurar cobros y mitigar riesgo a través de cartas de crédito, pero además tenemos garantías internacionales, financiamientos de importación y exportación, formas de acelerar pagos y obtener liquidez, y finalmente todo el sistema financiero tiene sistemas online o sistemas de Internet que permiten que uno en la comodidad de su oficina pueda gestionar sus operaciones de comercio exterior. Pero hablemos ahora de mitigar riesgos, cómo eliminar o mitigar riesgos. Y tenemos nuestro modelo, la carta de crédito. Entonces vamos a analizarla desde 4 puntos de vista. El primero, ¿cómo? Ok, entonces la carta de crédito le asegura el pago al exportador. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, si ustedes son los exportadores y reciben una carta de crédito, eso significa que hay un banco involucrado, y ese banco involucrado les promete pago. Señores, si ustedes reciben una carta de crédito, significa una promesa de pago. Ok, muy bien, vamos a traducir qué cosa es una promesa de pago. Significa que ya no es el importador que dice, no se preocupen, yo les voy a pagar, sino es un banco el que les promete pago. Ahora, el tema es, ¿qué banco les promete pago? En un mundo que está convulsionado como hoy, en donde hay bancos que quiebran todos los días, y si aquellos de ustedes que lean el periódico y ven que aparece el Banco Central Europeo financiando o refinanciando o rescatando a la banca española, entonces ustedes se preguntarán, así como me cuido de mis compradores, tengo que cuidarme de los bancos. Sí, señores. Hoy día, Banco Central de Reserva ha sacado una nueva circular. Si ustedes quieren entrar a la página web del Banco Central de Reserva, esta es información libre, abierta, ustedes van a poder encontrar la lista que publica el Banco Central de Reserva de los 400 bancos más confiables en el mundo. Entonces, tengo que definir que quien abra la carta de crédito y quien me prometa pago sea un banco de primer orden. ¿Cómo lo descubro? De esta lista. Bajen esta lista, que está en PDF, y buscan el nombre del banco, y si el banco aparece en esa lista, significa que es un banco confiable. Muy bien, entonces, quien les promete el pago es el banco del importador. Pero, ¿cuándo se les va a pagar? Se les va a pagar cuando ustedes cumplan con los requisitos que aparezcan en esa carta de crédito. Carta de crédito, ¿por qué aparece? Porque hay un banco que acredita que el importador tiene la intención de cumplir con el pago, ¿ok? Pero así como él cumple con el pago, ustedes para recibir el pago van a tener que cumplir con lo que se les pida en esa carta de crédito. Y en esa carta de crédito, en buena cuenta, lo que va a aparecer es el resumen del contrato de compra-venta que mencionamos hace un momento. Entonces, mucha de la información que aparezca en el contrato de compra-venta va a aparecer en la carta de crédito. Muy bien, se tienen que cumplir necesariamente con las condiciones precisadas por el importador. Muy bien, entonces, supongamos que ustedes son importadores y quieren comprar carne argentina de primera calidad. Entonces, ustedes abren una carta de crédito porque así lo quería el exportador argentino, y entre los documentos mencionan factura comercial, conocimiento de embarque y lista de empaque. Perfecto, llega la carne al Perú y la carne ni es de primera calidad ni es argentina. Entonces, ustedes deciden no pagar. ¿Qué va a hacer el banco? El banco va a revisar los documentos de acuerdo a lo que se puso en la carta de crédito y va a pagar si el exportador cumplió con presentar los documentos de acuerdo a como ustedes lo solicitaron. ¿Qué faltó en esta operación? Lo que faltó es, uno, pedir un certificado de origen, porque ustedes querían carne argentina y no paraguaya, ni uruguaya, ni brasilera. Dos, tenían que haber pedido un certificado de calidad.
que garantizara que la carne, cuando ustedes metieran el tenedor y el cuchillo, la iban a poder cortar y no que iba a aparentar o lucir como carne de caballo más tiesa con palos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, el banco tiene compromiso de pago, entonces va a producir el pago si se cumple con lo que aparecía en la carta de crédito. Muy bien, ¿qué ocurre? Un ejemplo más patético. Imaginen que el exportador argentino mete la carne dentro del contenedor, se certifica porque es para consumo humano y tiene que tener una certificación de ser apta para el consumo humano, llega la carne aquí y la carne llega podrida. ¿Qué pasó? Pasó que el contenedor se dañó el termostato en la travesía a través del estrecho de Magallanes y la carne llegó podrida. Entonces ustedes tuvieron la oportunidad de ver la carne mientras que llegaba la mercadería y deciden no pagar la carta de crédito. ¿Qué va a hacer el banco? El banco va a proceder al pago. ¿Por qué? En primer lugar, porque el término de venta fue FOB. ¿Qué cosa es FOB? ¿Qué es FOB? Es puesto a bordo del buque. Entonces, cuando la carne fue puesta a bordo del buque, ya estaba certificada y se sabe que el exportador cumplió con su compromiso de exportar la carne como le fue solicitada. Que la carne se haya malogrado por efecto de un desperfecto del contenedor o del problema de la travesía, eso no es problema del banco y tampoco del exportador y menos del exportador. ¿Por qué? Porque el riesgo en el término o en el Incoterm FOB se transfiere una vez que la mercadería está a bordo del buque. En consecuencia, ¿a quién le transfiere ese riesgo? Se lo transfiere al comprador. Muy bien, pero ustedes dirán, ¿y si compro CIF, la mercadería es puesta en el Callao y tengo seguro? Sí, efectivamente tienes seguro. El tema es que la mercadería, si se daña, también el riesgo se transfiere en CIF una vez que la mercadería está a bordo del buque. Entonces, ustedes van a ser los responsables del riesgo entre el puerto de origen y el puerto de destino. ¿De acuerdo? Claro, ¿le podrán reclamar a la compañía de seguros? Sí, pero va a tomar por lo menos 45 días para que ustedes puedan ver plata de la compañía de seguros y no les va a cubrir el 100% de la mercadería. Entonces, muy bien, ahora volteen el pastel, ¿ok? Ahora ustedes son los exportadores. Así como se les protegió con los ejemplos que he mencionado de la carne argentina, igual se les va a proteger a ustedes si ustedes cumplen en exportar estrictamente lo que les pidió el comprador en el otro lado del mundo. Entonces, alguien podría decir, pero ¿se protege al exportador y no al importador? Por supuesto que se protege al importador. Si el importador es ilustrado y ha hecho su ejercicio de aprender sobre comercio exterior, puede incluir dentro de la carta de crédito todos aquellos requisitos que quiera que se cumplan por parte del exportador. Muy bien, en la carta de crédito la ventaja es que su uso es conocido en el mundo y está regulado por lo que se llama la UCP 600. Esta es una regla creada por la Cámara de Comercio Internacional, de ahí la sigla CCI, y esto está hecho para proteger a los compradores y vendedores en su comercio mundial. Muy bien, esta es la regla privada, no es una ley, es una regla, porque es dado por el sector privado, de mayor éxito en el mundo. Desde que fue creada hace N cantidad de años, los jueces en los poderes públicos recurren a la UCP 600 o a las normas de la Cámara de Comercio Internacional para prever que las disputas comerciales puedan ser resueltas. Muy bien, se recomienda, la recomendación de su uso es cuando estamos experimentando con un nuevo proveedor o un nuevo comprador,
cuando estamos hablando de montos importantes, fíjense que no pongo importe, porque un monto importante para uno puede ser muy chiquito y para otro puede ser muy grande. Entonces dependerá de lo que para ustedes un monto importante sea. Número 3, las características de la mercadería, obviamente dependen del producto, y por supuesto la complejidad de la operación. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que si yo soy importador y quiero que se abra una carta de crédito, voy a tener que requerir línea de crédito. De igual manera, si ustedes son los exportadores, aquel que quiera abrir una carta de crédito a favor de ustedes va a tener que tener una línea de crédito. Esa es una ventaja y una desventaja. La ventaja es que cuando hay carta de crédito hay promesa de pago de un banco, no del importador. Pero la desventaja para el importador es, obviamente, va a tener que pasar a través de la aprobación de créditos necesaria. Muy bien, los costos mínimos pueden ser altos. Les mencioné hace un momento que por una carta de crédito de $25,000 cuesta $250. La pregunta es, ¿qué cosa es caro y qué cosa es barato? Si tú consideras caro $250 y decides no usar una carta de crédito, la pregunta que viene a continuación es, vendiste al exterior, no te protegiste, ¿puedes dormir? Muy bien, entonces el siguiente medio de pago es la cobranza documentaria. Es una protección mediana en comparación a la carta de crédito. Y igual que en la carta de crédito, ¿cómo la debe usar? Se encarga normalmente el cobro de determinados documentos de exportación a un banco, y este banco busca un banco corresponsal en el país del importador. ¿Cuál es la protección que ofrece este medio de pago? Es que el banco en el país del importador no va a soltar los documentos, el título de propiedad de la mercadería, mientras que no se produzca el pago si las condiciones de venta fueran a la vista. En otras palabras, la mercadería sigue siendo de ustedes mientras el importador no haya producido el pago. También está respaldada por la Cámara de Comercio Internacional, y también hay reglas de la Cámara de Comercio Internacional, la URC 522, que detalla todo lo que se debe cumplir en términos de la cobranza documentaria. ¿Cuándo se recomienda? Se recomienda cuando hay un proveedor o comprador, si ustedes son exportadores, conocido, si ya tienen algunos años de operación con determinado comprador, entonces podrían relajar las condiciones y migrar de la carta de crédito a la cobranza documentaria. Esta es una alternativa de pago, que es mucho más económica que la carta de crédito, pero que también les da una relativa protección. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que se debe usar solamente con documentos originales, no con copias. No requiere líneas de crédito, eso es una facilidad para el comprador. Y por último, podríamos, si quiero dormir mejor, recurrir a lo que se llaman las cobranzas avaladas. Por una módica suma, cuesta aproximadamente 3% por año, el banco del importador puede ofrecer el aval del importador. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es similar a la protección que ustedes reciben con una carta de crédito. Quiere decir que el que se compromete al pago en la cobranza documentaria es el banco del importador. Muy bien, ¿cuál sería la diferencia entonces entre una carta de crédito y una cobranza avalada? Muy bien, en la carta de crédito se pide de pe a pa todos los detalles que se tiene que cumplir. En la cobranza avalada no hay revisión documentarias, en consecuencia debe ser usado para cierto tipo de mercadería, mientras que en la carta de crédito tiene que ser usado para otro tipo de mercadería. Un ejemplo, todos los retailers, las tiendas por departamentos, para no tener que hacerle comercial a ninguna en nuestro país, compran del Asia con cartas de crédito. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que el Perú es muy informal,
es que no hemos nunca lidiado con el Asia. En el Asia hay muchísima informalidad. Entonces, ¿cómo se protegen las grandes tiendas por departamentos? A través de las cartas de crédito, porque en las cartas de crédito detallan estrictamente cómo quieren que les llegue el pedido que ellos hacen del exterior. Muy bien, en tercer lugar aparece la cuenta abierta. Cuando hablo de transferencias internacionales, cuando hablo de órdenes de pago, cuando hablo de pagos por internet, cuando hablo de mi hermana que viaja al exterior con una maleta llena de verdes para comprar mercadería, estoy hablando de lo que se llama cuenta abierta. Muy bien, entonces, normalmente esto significa transferir dinero directamente al comprador, al exportador. Significa que el exportador le envía directamente al comprador los documentos y la mercadería. Es barato. Les mencioné hace un rato que cuesta aproximadamente entre 20 y 25 dólares. Solamente si ustedes son exportadores debería de utilizarse con compradores conocidos. Siempre es una forma de obtener adelantos para los exportadores. Y finalmente, cuidado, peligro de contraparte. Si alguien corre el riesgo, no sean ustedes, que sea la otra parte. Muy bien, finalmente viene la parte de los medios de pago, ya lo vimos, pero ahora viene la parte del financiamiento. Y el financiamiento está disponible tanto para exportadores como para importadores. Lo deseable sería que si ustedes son los exportadores, no tengan que pedir el financiamiento por parte de un banco, porque significa agregarle costo financiero al componente de su costo, sino que el que solicite el financiamiento sea el importador que les está comprando a ustedes. Muy bien, entonces, llámese que sean ustedes o que sea el comprador, va a tener que recurrir a la banca a solicitar que mediante una evaluación crediticia se les apruebe un financiamiento de comercio exterior. Pero este financiamiento de comercio exterior nunca va solo, siempre va acompañado de dos temas. El primero, lo que acabamos de ver, lo que es medios de pago, y lo segundo, lo que significan las garantías. Cuando hablamos de medios de pago, estamos hablando de una de dos cosas, o el destino de los fondos, si es que ustedes son los importadores, o la fuente de repago. ¿Qué quiere decir? Yo le doy un financiamiento a un exportador. Para poder financiarle a ese exportador, yo tengo que haber evaluado cuáles son los medios de pago que este exportador utilizó para exportar. Dicho esto, obviamente los bancos se van a sentir más cómodos financiando a aquellos exportadores que utilicen carta de crédito. ¿Por qué? O que utilicen cobranza avalada. ¿Por qué? Porque, acuérdense lo que les mencioné, con la carta de crédito o con la cobranza avalada tengo promesa de pago. Entonces, si hay promesa de pago, al banco le significa que si financia, hay una forma de recuperar el repago del financiamiento que otorgó. ¿Ok? Muy bien. Eso, si no existiera, si las condiciones de venta de ustedes no hubieran sido carta de crédito, sino hubieran sido cobranza documentaria, donde la protección fue menor, o transferencia internacional, donde casi no hubo protección contra el riesgo, entonces, ¿qué va a hacer el banco? El banco va a exigir que ustedes le presenten un soporte o un instrumento de soporte. ¿Qué significa eso? Significa algún tipo de garantía tangible, física, que permita que en caso de que falle el medio de pago, el banco pueda recurrir a la garantía. Algunos dicen lo siguiente: ¿pero por qué el banco me pide financiamiento si yo soy absolutamente confiable? Tengo una historia inmaculada de haber pagado bien. Muy bien, por una razón muy sencilla. Así como el banco te tiene a ti, que eres su cliente
solicitante de deuda o solicitante de financiamiento, también tiene en su cartera de clientes a los depositantes que prestan la plata para que el banco, o que depositan la plata, que ponen la plata en el banco, para que el banco, con el uso de ese dinero, los financie a ustedes. Entonces, así como el banco le promete al depositante que cuando el depositante quiera retirar su dinero siempre lo va a encontrar, entonces tiene que asegurarse que la evaluación crediticia que aparece al centro de la pantalla sea la mejor y sea sin riesgo. ¿Por qué? El día de mañana un depositante quiere retirar sus fondos, ¿qué le va a decir si es que ustedes no han pagado? Regrésate la próxima semana de todas maneras te devuelvo tu dinero. No, señor. El día de mañana, si el depositante quiere su dinero, el banco está en la obligación de devolverle su dinero y por ende ustedes como deudores tienen la obligación de pago y el banco va a asegurarse que sea así. Muy bien, entonces de ahí nacen dos productos. El primero, financiamiento de importaciones, ojo, que son financiamientos para pago al proveedor, pero que permiten el pago bajo cualquier modalidad. No importa si ustedes compraron con transferencia, no importa si compraron con cobranza documentaria o si compraron con carta de crédito, este financiamiento les sirve para pagarle al proveedor en el exterior y viceversa si es que ustedes son los exportadores. Si el importador solicita un crédito, entonces el importador va a obtener esos fondos del financiamiento para pagarles, llámese con transferencia, con cobranza o con carta de crédito. Pero también puede incluir todo lo que sea pagos de aduanas, todo lo que son derechos de importación, también puede ser incluido en este tipo de financiamientos. Muy bien, pero también existen lo que son los financiamientos de exportación. Y aquí tenemos dos modalidades, lo que se llama preembarque y lo que se llama postembarque. Obviamente divididos en el medio por una línea que es la que corresponde al embarque de la mercadería. En el preembarque tenemos ese dinero que el exportador necesita para fabricar, o sea, que incluye insumos, incluye pago de mano de obra, incluye costos indirectos de fabricación o lo que ustedes tengan que gastar para producir la mercadería que va a ser exportada. Muy bien, a eso se le conoce en el medio, cuando estamos hablando de compraventas locales o compraventas domésticas, se le conoce como capital de trabajo. Muy bien, pero ojo, que hay una precisión que hay que hacer. Hay una diferencia entre lo que es capital de trabajo para uso doméstico de lo que es capital de trabajo para la exportación. ¿Y cuál es esa diferencia? Precio. La tarifa que se maneja cuando hablo de capital de trabajo para financiar operaciones domésticas es más cara que la tarifa que me dan para financiar capital de trabajo cuando hay una importación o una exportación. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente los fondos que se utilizan son fondos más económicos y generalmente el banco, como les había mostrado en la diapositiva anterior, amarra el financiamiento con el medio de pago, además de una garantía. En consecuencia, el banco tiene una mejor cobertura que le permite dar una tasa más simpática o mucho menor que la que se encuentra en el capital de trabajo doméstico. Muy bien, y en el lado del posembarque, ¿qué es lo que financio en el posembarque? Generalmente los últimos gastos. Y estoy hablando de fletes, estoy hablando de gastos de aduana, gastos al agente de aduana, las últimas cajas, le quedé debiendo a la naviera, le quedé debiendo al proveedor de bolsas, etcétera, etcétera. Con este financiamiento posembarque pago eso. Pero también, en muchos casos, sirve para financiar el preembarque de la siguiente orden que estoy trabajando. Muy bien, entonces, generalmente el preembarque se comprueba o se presenta lo que son las órdenes de compra o las facturas pro formas y cartas de crédito. Mientras que en el posembarque, para evidenciar que estoy en la etapa posembarque, normalmente son con cartas de crédito,
con cobranzas documentarias, con facturas, con BLs, con documentos ya existentes. Muy bien, ¿qué requisitos se suelen pedir en la banca para financiar operaciones de comercio exterior? Se pide, obviamente, la aprobación puntual o la aprobación crediticia del financiamiento, pero además se suele pedir contratos marco, se suele pedir un pagarés firmado, se suele pedir solicitudes de desembolsa y los documentos que evidencian el tipo de financiamiento que se requiere. Como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, estos serían órdenes de compra o cartas de crédito en el caso de preembarque y cartas de crédito, cobranzas documentarias o facturas en el caso del posembarque. Muy bien, y finalmente, el último producto que muy poca gente conoce, pero que existe desde el año 2003, fue creado durante el gobierno del presidente Toledo, se llama la póliza Cepimex. A pesar de que el nombre comienza con la palabra póliza, es una póliza, pero es una cobertura diferente a la que ofrecen los seguros o de transporte o los seguros de mercadería. Esta es una póliza que ayuda a las pequeñas y medianas empresas para calificar en el momento de solicitar un crédito. Como aparece en la diapositiva, el gobierno, a través de un fondo, el que se le llama el Fondo de la Pequeña y Mediana Empresa Exportadora, hay un fondo hecho en COFIDE por $50 millones que permite que contra este fondo un operador, en este caso Secrex, pueda emitir documentos llamados pólizas de cobertura. Muy bien, entonces, cuando ustedes solicitan a la institución financiera un financiamiento y este financiamiento va a ser destinado a una pequeña o mediana empresa, ahora vamos a ver las características más abajo, entonces, y ustedes piden que la cobertura sea con Cepimex, la institución financiera puede solicitar a COFIDE o a Secrex, que es su operador, la emisión de una póliza de cobertura. Esa póliza de cobertura cubre a la institución financiera por el 50% de las garantías que habitualmente habría solicitado. Ejemplo, digamos que ustedes quieren un préstamo por $20,000. El banco, ¿qué habría hecho? Habría buscado que ustedes le entreguen garantías, un carro o bienes o una máquina o mercadería, hasta por la suma que estamos mencionando, $20,000. Muy bien, en el caso de que ustedes califiquen para Cepimex, ¿qué va a ocurrir? Que ustedes tendrían que presentar garantías no por el 100%, sino solo por el 50% del crédito que les apruebe el banco. Entonces, si el banco les aprueba esa línea por $20,000, entonces, y ustedes solicitan los $20,000, el 50% lo pone el gobierno y el 50% lo ponen ustedes en términos de garantía. Entonces, esta es una ventaja que ofrece el gobierno desde el año 2003 y que permite que más empresas pequeñas y medianas califiquen para crédito y puedan obtener acceso a los financiamientos de exportación. Esto está destinado estrictamente para el sector exportador. Muy bien, hay algunos requisitos que cumplir que estoy seguro que todos en esta sala podrían cumplir. En primer lugar, que las exportaciones anuales no sean mayores a $8 millones. Estoy seguro que nadie en esta sala exporta más de 8 millones, entonces, primer requisito cumplido. Puede ser que no hayan exportado, pero puede ser que se conviertan en nuevos exportadores. ¿Y cómo me convierto en nuevos exportadores? Si tengo una factura pro forma o un pedido de compra o una orden de compra del exterior, entonces tengo forma de comprobar que voy a realizar mi primera exportación y que califico para Cepimex. En segundo lugar, que su calificación de la Superintendencia de Banca y Seguros en Infocorp aparezca como normal
y no menor al 85% de problema potencial. Quiere decir que ustedes estén sanos en el sistema financiero. En tercer lugar, que no se encuentren en ningún sistema concursal o ningún proceso concursal. Quiere decir, no te pases, no me vengas a pedir un financiamiento si ya te fuiste a Indecopi a pedir protección contra los acreedores. Entonces, si no has pedido a Indecopi protección contra acreedores, quiere decir que no estás en un proceso concursal y por ende también calificas para el CEPIMEX. Y finalmente, que en un momento dado ustedes no tengan más de 3 millones de dólares solicitados bajo el sistema CEPIMEX en el sistema financiero. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Se pretende que los fondos de este fondo sean destinados estrictamente para el financiamiento de la pequeña y mediana empresa. Muy bien, ¿el gobierno desembolsa dinero? No. El gobierno lo que hace es pone el fondo de los 50 millones que les mencioné y contra ese fondo se emiten papeles. Esos papeles son aceptables por ley para el sistema financiero y son como una garantía elegible para otorgar financiamientos. Solamente sirve para la etapa de preembarque, o sea, para que ustedes fabriquen y exporten. Y solamente, nuevamente, es para el sector exportador. ¿Cuánto cuesta? 0.35%, que es bastante económico, cada 90 días. Normalmente las exportaciones peruanas son en promedio de 45 a 60 días, por lo que solamente tendrían que pagar 0.35 del monto del financiamiento. Algunas recomendaciones para terminar. Para el importador, si el proveedor te pide un adelanto, trata de reducirlo a la máxima expresión. Si te pidió 30% adelantado, negocia para que baje al 10%, si es que no es posible eliminarlo. Para el exportador, trata de obtener el 100% adelantado. Quizá piensen que ustedes estén locos, no importa, pero eso les va a permitir fijar el piso a partir del cual van a empezar a negociar. Y entonces empezará el tira y jala, tira y jala, tira y jala, y cuando menos obtendrán el 30, 40 o 50% de adelanto, pero es mejor a no recibir nada adelantado. Siempre negocien un adelanto. En la medida en que ustedes obtengan un adelanto, van a tener que recurrir menos al sistema financiero y van a recurrir menos a gastos financieros y a maximizar sus utilidades. Negociar los saldos de pendientes de pago siempre tienen que ser a la vista, quiere decir contra documentos y finalmente no descartar el uso de las cartas de crédito y las cobranzas documentarias. La última diapositiva es a mayor monto, mucho ojo, cuanto más grande sea el monto, recurran a la carta de crédito, tienen que protegerse de mejor manera. En segundo lugar, existe dentro de las cartas de crédito algo que se llama la cláusula roja. La cláusula roja es una cláusula que se incorpora dentro del texto de la carta de crédito y que permite que se le den adelantos al exportador. Entonces, si un comprador de ustedes duda en darles adelanto y si lo que ya se pactó es carta de crédito, díganle, mete el adelanto que me vas a dar dentro de la carta de crédito para que te sientas tranquilo y confiado porque intervienen dos bancos, el de tu país y el de mi país. Muy bien, entonces, ¿qué significa la cláusula roja? Significa la posibilidad que va a tener el banco aquí en el Perú de darles un adelanto contra la futura exportación, teniendo como amparo la carta de crédito. Ojo, no se olviden, hay un sistema de referencias comerciales, ese sistema de referencias comerciales tiene un costo. Si ustedes tratan de obtener informes comerciales de una empresa en los Estados Unidos, les va a costar aproximadamente $75, en Europa aproximadamente 120, 130 dólares, en el Asia es caro, $250, y si es en Latinoamérica,
también es caro, es aproximadamente $250. Pero, ¿qué les garantiza o qué les ofrece el obtener informes comerciales? El poder dormir tranquilos si es que tienen que recurrir a un medio de pago que no es la carta de crédito. Costos versus riesgos es importante. El costo es relativo. ¿Se puede comprar un pantalón por 20 soles? Sí se puede. Pero, cuidado, no se agachen ni se abran de piernas, porque entonces van a descubrir por qué les costó 20 soles. Entonces, si la transferencia internacional les cuesta solamente 20 o 25 dólares, comparado contra una carta de crédito que les cuesta $250, ¿qué les ofrece la transferencia y qué les ofrece la carta de crédito? Es algo que ustedes tienen que validar y saber si están timbiando o no están timbiando con su dinero. Busquen asesoría. Los bancos, todos los bancos del sistema, no solamente estoy hablando por Scotiabank, estoy hablando por todo el sistema financiero, todos los bancos del sistema financiero ofrecen asesoría. Búsquenla y van a encontrarla. Finalmente, si ustedes necesitan hacer alguna pregunta o si quieren escribirme, lo pueden hacer ese correo electrónico que aparece en la pantalla. Tengan paciencia, que de todas maneras yo les voy a contestar cualquier consulta que ustedes tengan. Gracias.